Ecobici HSBC. Más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. Oposición y aliados de Morena entierran reforma electoral de Sheinbaum. La gasolina se mantendrá debajo de 24 pesos pese al alza global del petróleo y todavía se construyen viviendas de 420,000 pesos en México. Es jueves 12 de marzo. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchas para que no te pierdas de cómo evoluciona la información. Hoy está conmigo Diana Gante, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Moni. Buenos días. Pues aquí con el día cero regresemos la cuenta de las contingencias. Un día, una nueva cuenta en donde no tenemos contingencia ambiental. A ver cuánto nos dura. A ver cuánto nos dura. Bueno, espero que nos dure más de lo que ha estado durando la propuesta de la reforma electoral, porque la oposición y los aliados de Morena, hablo de los partidos Verde, del Trabajo, el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, frenaron la polémica reforma electoral de la presidenta Sheinbaum en la Cámara de Diputados porque votaron en contra y lograron que fuera desechada. Bien dice nuestra colega Karina García, autora de esta nota, enterraron la reforma electoral. Así es, fíjate que la bancada de Morena, pues pese a todos los aliados que tienen en esta reforma, se quedó corta con sus 259 votos. Prácticamente le faltaron 71 votos para concretar estos cambios en la reforma de la reforma electoral a nivel constitucional. Particularmente Ricardo Monreal, líder de este partido político Morena, defendió en tribuna la reforma y aseguró que esta propicia la democracia y la pluralidad en el país. Pero cuando la desecharon dentro del Poder Legislativo, advirtió que explicarán que el contenido de la reforma pues es bueno y deberá escucharse a la ciudadanía, y en su momento volverán a luchar para que esta reforma se convierta en un derecho positivo de los ciudadanos. Pero Moni, cuéntanos de qué va esta reforma. O sea que esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, recordemos que el Partido del Trabajo y el Partido Verde han sido aliados de Morena hablamos desde el inicio del sexenio de López Obrador, pero se oponen a la reducción de legisladores de pluris y al recorte del 25% del presupuesto a los partidos. Esta fue la primera reforma del oficialismo a la que le dan la espalda, y esto fue porque explicaron este rechazo diciendo que cambiar la fórmula del financiamiento de los partidos y tener una nueva manera de elegir a los diputados pluris atentaría contra la pluralidad por la forma en la que se distorsionaría la representación. Pero a ver, ¿qué dijo quién? Primero les contamos que Carlos Puente, el coordinador del Partido Verde, dijo que la propuesta de elección de diputados de representación proporcional, esto conforme a una lista de los más votados, lo que haría es que las entidades con un padrón más grande concentrarían las 100 diputaciones plurinominales. Y sobre el tema del presupuesto, que si se busca reducir gastos electorales, nada de que el 25%, sino que hasta el 50%, pero de forma equitativa. Ahora, otro diputado que es particularmente José Elías Lixa, que es coordinador del Partido de Acción Nacional, centró su intervención en acusar que la propuesta presidencial no ataca a los temas que están relacionados con el crimen organizado y su intervención dentro de las elecciones pues de poder en el país, y atribuyó eso a que Morena no acepte incorporar las propuestas panistas. Básicamente dijo que ignora acabar con la narcopolítica que acecha al país y romper las ligas con el dinero sucio que hay en las campañas electorales durante estos procesos. Incluso hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que ella sea quien rompa este narcopacto electoral. Sí, y otra persona que se pronunció fue, por supuesto, el líder de la bancada del Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, que acusó a Morena de pretender romper el orden constitucional para no dejar nunca el poder
y agradeció al PT y al Verde por haberse mostrado en contra. Y finalmente Reginaldo Sandoval, que es el coordinador del PT, también alertó que la propuesta presidencial va en contra de la democracia. Y a ver, vamos a hacer un poquito de zoom más allá de lo que dijeron estos personajes, que son pues los altos mandos. ¿Quiénes votaron cómo? Porque se entiende que la oposición vote en contra, pero aquí hubo algunos morenistas que estuvieron en contra y algunos miembros de otros partidos a favor. Entonces, por un lado, están 3 diputadas de Morena que votaron en contra del dictamen de la propuesta presidencial. Y por otro lado, 12 legisladores del Partido Verde que respaldaron la reforma electoral, ojo, contrario a la postura de la dirección de este partido. ¿Quiénes fueron, Diana? Mira, del lado de Morena, quienes rechazaron el dictamen son Giselle Yunuen, de Zacatecas, quien ha sido candidata varias ocasiones por parte del Partido del Trabajo y una ocasión por parte del PAN. También está Alejandra Chedraui, quien llegó por el Partido Verde, y Santi Montemayor, de igualmente el Partido Verde. Ahora, veamos el otro lado de la bancada verde, porque esta fue la que se partió de manera interna. Pues 12 diputados optaron por apoyar la propuesta de la reforma electoral, y dentro de estos que están a favor está Carlos Enrique Cauturosas, de Tamaulipas, quien llegó a la Cámara postulado por Morena, Alejandro Pérez Cuellar, quien sí llegó nuevamente por el Partido Verde, pero su hermano Cruz Pérez también es de Morena, y él es alcalde de Juárez, quien busca la candidatura al gobierno de Chihuahua. Moni, hay un partidero de partidos políticos aquí entre a favor y en contra de la reforma. Sí, correcto. Es que recordemos que hay que ver no solo cómo se contaron, sino quiénes son, ahora sí que de dónde vienen, quiénes son sus hermanos, quién los postuló, cómo llegaron ahí. La única abstención fue del ecologista Raúl Bolaños Cachocue, quien busca ser candidato al gobierno de Oaxaca. Por otro lado está la bancada del PT, que perdió el voto de Jesús Roberto Corral, que es diputado de Chihuahua, que votó en pro de la reforma electoral oficial. Y bueno, las bancadas que no se dividieron y que sí votaron de manera unánime fueron la del PAN y la del PRI, aunque la priista Marcela Guerra no fue a la sesión, igual que uno del PT y 4 de Morena, entre ellos la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Y no estamos diciendo que estas fracturas vayan a ser permanentes, pero lo que sí es que por ahora la reforma electoral está generando fracturas dentro del propio partido. Y mientras en el Congreso se caen reformas, en el frente económico, el gobierno está intentando contener otro tema sensible del que tú eres experta, Diana, sensible para millones de personas, que es el precio de la gasolina a través de un convenio. Así es, fíjate que el día de ayer el gobierno federal y el sector gasolinero refrendaron o renovaron este pacto, el cual básicamente tiene como fin mantener el precio de la gasolina regular, la verde que conocemos en las estaciones de servicio, por debajo de los 24 pesos. Esta medida, Moni, hay que recordar que se aplicó por primera vez en febrero del año pasado, por un periodo de 6 meses, pero digamos que una vez que se concluye este periodo, estos 6 meses, se vuelve a poner en discusión o en la mesa el tema con el sector gasolinero y se ha venido renovando. Esta es digamos que la tercera vez que se aplica. Y bueno, ahorita no viene de la nada, sino que se da en el contexto de todo el conflicto de Medio Oriente, que ha provocado, como les hemos dicho acá, un aumento pues bastante considerable en los precios del petróleo en varias regiones del mundo, y este acuerdo pues haría que los precios para los consumidores finales llegaran a ese tope. Y la UNEXPO Nacional informó que el 94% de las gasolineras en México están adheridas a este acuerdo, por eso uno esperaría que la mayor parte de las estaciones del país puedan mantener los precios accesibles o que no se nos disparen pues para los consumidores, evitando así que haya fluctuaciones internacionales del crudo que nos afecten directamente no solo a los usuarios sino al mercado interno, porque ya sabemos que si subiera demasiado el precio de la gasolina no solamente es para nosotros, sino pues muchos productos terminan teniendo esas repercusiones. Así es, y quienes nos escuchan se preguntarán, ¿y qué pasa con el 6% restante de los grupos gasolineros o estaciones que no están adheridas a este acuerdo? Bueno, hay una excepción o digamos estos que quedan fuera, es en zonas muy específicas del país,
solo por poner un ejemplo, algunas de la península de Yucatán, en la que los costos logísticos prácticamente vuelven imposible poder adscribirse a este acuerdo, porque los precios de logística son tan altos, es básicamente llevar la gasolina al último rincón del país es muy costoso, y es en donde pueden llegar a ver pues los usuarios unos precios por arriba de los 24 pesos. Y lo que pasó el lunes en la mañanera es que la presidenta explicó cómo es que México logra o puede evitar que estos precios de la gasolina suban, incluso cuando el petróleo, que es lo que hemos estado diciendo, aumenta a nivel nacional. Y esto es porque hay un mecanismo a través de la disminución del IEPS que ajusta Hacienda cada viernes. Entonces, sabemos que el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel ha mantenido los precios del petróleo al alza, a pesar de que la Agencia Internacional de Energía liberó ya un récord de 400 millones de barriles. Esto es equivalente a cerca de 1.75 millones de barriles diarios, con la intención de compensar la pérdida estimada de los 11 millones de barriles diarios que pues se han visto muy tropezados por el cierre del Estrecho de Hormuz, que ya les hemos contado acá, que es un lugar por donde pasa la quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos. Yo lo único que les puedo decir es que hay que estar muy pendientes de lo que establezca la Secretaría de Hacienda el próximo viernes. Recordemos que cada viernes esta dependencia publica en el diario oficial los estímulos a las gasolinas. Tenemos varios meses, o sea, estamos hablando desde el año pasado que la Secretaría de Hacienda ha decidido no otorgar estímulos, que es un estímulo, digamos que subsidiar parte de estos impuestos. Pero se espera que este viernes se rompa esta cadena y el gobierno federal pues por primera vez vuelva a incorporar subsidios a los combustibles para tratar de contener esta alza en precios. Estaremos muy al pendiente, pero a ver, el frente económico al que nos enfrentamos no nada más está del lado de los combustibles, sino también en otro que podría tensar, sí, más aún nuestra relación comercial con Estados Unidos. Esto porque el gobierno de este país abrió una nueva investigación comercial contra 16 economías en el mundo, entre las que estamos nosotros, México, porque considera que su modelo industrial genera sobrecapacidad productiva, es decir, que está produciendo de más en sectores manufactureros, y esto presiona el comercio global. Algunos de estos países en la lista, además de México, China, la Unión Europea, Japón, Corea, Vietnam e India. Fíjate que este proceso que acaba de iniciar Estados Unidos va a examinar propiamente actos, políticas y prácticas que impulsan la capacidad productiva más allá de la demanda real, porque esto puede derivar en sobreproducción, exportaciones masivas y desequilibrios comerciales persistentes, que recordaremos que Estados Unidos, pues bueno, al menos en el debate con China es una de las guerras importantes, ¿no? Toda esta sobreproducción china que inunda los mercados pues del mundo. Claro, y lo que le preocupa a Estados Unidos es que esta sobrecapacidad de producción termine afectando a su país, la industria de su país, porque esto altera precios o porque siente que detrás de esa sobrecapacidad hay políticas industriales, políticas de gobierno que considera desleales, por ejemplo, en el caso de China. Y a ver, el ejemplo aquí es que la tasa de utilización de capacidad de la manufactura global ronda más o menos el 75%. Y muchos sectores necesitan cerca del 80% para operar de manera eficiente. O sea, digamos, su piso para operar de manera eficiente es 80%. Entonces, probablemente incluso tienen más producción que 80%. Cuando lo que se necesita es 75%. Esto significa, pues, que hay una sobreproducción. ¿Y qué pasa con el excedente? Se manda a los mercados internacionales, especialmente Estados Unidos. Entonces, bueno, al ser considerado uno de los principales consumidores globales, claramente está pendiente de no tener que comerse toda la sobreproducción de otros países. Correcto. Y Estados Unidos identificó evidencia de capacidad productiva en algunos sectores. Por ejemplo, la industria automotriz, algunos procesos industriales vinculados a alimentos y bebidas, o el sector siderúrgico, que, por ejemplo, documentó cómo entre 2000 y 2019 la industria del acero
acero aumentó su capacidad en 46%. En fin, la oficina del representante comercial abrió un proceso formal de estas consultas, de estas audiencias públicas, así que va a haber que presentar comentarios de las empresas, asociaciones industriales hasta el 15 de abril y las audiencias públicas van a empezar el 5 de mayo en Washington. Así que bueno, habrá que ver cómo termina esto reflejándose en nuestra industria. Y porque la geopolítica no se queda en los mercados ni en el comercio, también, Diana, alcanza al fútbol. Y es que Irán tenía agendados 3 partidos en Estados Unidos para este Mundial de 2026, 2 en Los Ángeles y 1 en Seattle. Pero la posibilidad de que participe en el torneo ha sido descartada porque las autoridades del país dijeron que el actual contexto político y militar dificulta mucho su presencia. Fíjate que, por si no lo recuerdan, el conflicto que inició el 28 de febrero es justamente un ataque de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Entonces, claramente el ministro iraní declaró ante su televisión estatal que después de que el gobierno de Estados Unidos mató a su líder, pues no hay condiciones para que este país de Medio Oriente venga a jugar a Estados Unidos durante el Mundial. Básicamente lo que están considerando es un tema de seguridad y aquí es donde se abre una ventana de oportunidad para México. Sí, porque el embajador de la República Islámica de Irán en México dijo en una conferencia de prensa que su país estaría de acuerdo con la posibilidad de que estos países de la selección iraní fueran en México en lugar de que fueran en Estados Unidos, porque la población iraní tiene una muy buena percepción de México. Dijo, de hecho, que originalmente esperaban que sucedieran en nuestras sedes, pero bueno, pues finalmente fueron asignados a Estados Unidos. Y claro, está el otro lado, que es Gianni Infantino, el jefe de la FIFA, quien aseguró ayer que el presidente Trump le prometió en una conversación el martes por la noche que acogerá sin trabas a la selección iraní en el Mundial que se va a celebrar en México, Estados Unidos y Canadá. Pero no me queda claro qué tanto podemos confiar en lo que diga Trump al respecto de esto. La verdad es que es incierto, también habría que ver qué sucede en caso de que efectivamente Irán decida no jugar porque los partidos no se quieran mover de Estados Unidos. Y bueno, habría que estar muy pendientes, Moni, podría dar un giro importante el tema del Mundial. Sí, y a ver, Gianni Infantino no dijo con claridad específicamente que la incertidumbre de esta participación era por todo este asunto de los ataques. Sin embargo, sí dijo que todos necesitamos más que nunca un evento como el Mundial para unir a la gente y no dejó, por supuesto, pasar la oportunidad de agradecer a Trump su apoyo porque aseguró que demuestra una vez más que el fútbol une a México. Y déjame decir ahora que hablamos del Mundial, hace unos días estábamos platicando en este Daily dónde se podrían ver los juegos y el asunto de la piratería para verlos. Sobre eso, Alfredo Lacruz nos dejó un mensaje en Spotify haciendo referencia a lo que dice Milei. Dice, no hay plata para pagar por ver el fútbol, me toca ver la final en algún restaurante, ellos ganan más dinero, pero menos personas lo ven. Así es la vida. Así que ya saben que leemos sus comentarios de todos estos temas en la plataforma en la que nos escuchen. Díganos cómo ven este asunto de los posibles cambios de la selección iraní en el Mundial. Y bueno, después de tantos frentes abiertos, hablemos de algunos, quiero recalcar, lugares donde todavía comprar casa es posible. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Y estoy hablando de vivienda económica en México que se cotiza en 420,000 pesos o menos. Adelanto, Diana, antes de que se nos rompa el corazón, no son miles de millones de viviendas ni miles de millones de ciudades, son algunas. Justamente a mí me gustaría considerar la posibilidad de encontrar una casa de 420,000 pesos, pero bueno, dándoles datos duros a quienes nos escuchan, de acuerdo con el Registro Único de Vivienda, la producción de viviendas de menos de estos 420,000 pesos cayó en 98% en los últimos 10 años, pero en 2025 se registraron cerca de 570 viviendas dentro del país que están dentro de este rango de precios, el cual es el rango de precio más bajo dentro del mercado formal. Y bueno, la mayor parte de esta vivienda económica que se registró el año pasado se concentró solo en 3 estados: Jalisco, que encabezó la producción con solo 160 casas; Campeche, que sumó 96;
y Nuevo León, que tuvo 76 casas en este costo ya mencionado. En conjunto, estas entidades reunieron más de la mitad de las viviendas de este segmento registradas en México durante el año pasado. Sí, a ver, y la presencia es menor y está muy dispersa en el resto del territorio. Algunos estados reportan apenas algunas decenas de unidades, otros solo unos cuantos. Hay que decir que 375 de estas viviendas son casas y el resto son departamentos. 97 de estas viviendas es mayor a 80 metros cuadrados, 63 de estas viviendas es menor a 45 metros cuadrados. Además, se produjo vivienda de segmentos populares que no pasa los 713,244 pesos. Cuéntenos, podescuchas, ¿qué piensan de esto? Si ven estos precios como algo factible, estos 420, estos 713, si los ven como algo más factible y más cerca de su realidad. Diana, gracias por estar hoy en el Daily. Siempre es un gusto estar por acá y nos escuchamos pronto con más información. Y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos siempre sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici HSBC, más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presentó.